Bendito es el nombre del Señor. Amén, mis santos hermanos. En esta noche el Señor nos bendiga. El Señor derrame bendiciones especiales sobre cada uno de nosotros. A donde quiera que estemos, amén, llegue la bendición del Señor para todo su pueblo, para todos los que nos están siguiendo en este momento y que están conectándose y comentando y conectando a otras personas para que escuchen palabra de Dios. En esta ocasión, pues, esperamos recibir todas las bendiciones de Dios, de su santa palabra, que como ya sabemos, pues estamos inmersos en el libro de Efesios o la carta a los Efesios. Amén. Y ya vimos en la introducción que hicimos noches anteriores, amén, que esta carta es para animar a quién, para animar a los fieles que están en toda esa región de Éfeso, amén. Y que no es una carta que va a contradecir herejías ni cosas nuevas que hay que arreglar allí, sino que todo está caminando bien en esa iglesia, amén. Y el apóstol Pablo pues está happy, está contento de saber que estos hermanos pues están caminando bien delante de la presencia de Dios, amén. Por eso empezamos en el capítulo 1, en el versículo 1, en esta noche, amén, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El verso 1 y 2 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea Dios por todos los siglos. Dice aquí: fieles en Cristo, reciban gracia y paz, le dice el apóstol Pablo, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Reciban gracia y paz. Gracia y paz. En esta carta, mis santos hermanos, nosotros tenemos tantas enseñanzas, tanta comida espiritual, amén, que debiéramos leer y releer y sobre todo meditar en todo lo que estas enseñanzas nos traen a nosotros. Y no es porque no hayan en ellas herejías y temas, asuntos como de pecados de alguien que haya que corregir o exhortar, sino que es una carta propiamente de doctrina, de teología, amén, y de exhortación, pues, a que sigamos adelante en este camino, amén. Por ello, pues, el apóstol, pues, habla de esta parte aquí, de la gracia y de la paz, la gracia de Dios y la paz de Dios, que la paz de Dios sobrepasa a todo entendimiento. Y no quiero detenerme mucho en estos puntos aquí, porque ya vimos algo de ellos, pero sí, en el versículo 3 dice este verso: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Wow, nos bendijo Dios con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo se explica todo esto? ¿Cómo es esto? Esto es algo maravilloso para nosotros que estamos aquí en la tierra, que el apóstol nos está viendo ya allá arriba, sentado con Cristo, amén, en su mismo asiento, juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gran bendición que nosotros tenemos. Dice: en Cristo tenemos toda la bendición, los beneficios de conocer a Dios. Oiga, en Cristo tenemos todos los beneficios de conocer a Dios, de conocer a Dios. Si hay algo en lo que un creyente debe de sentirse contento, feliz en la vida, es por conocer a Dios. El conocimiento de Dios
es la cosa más importante que puede haber aquí en la tierra. Amén. Nosotros saber quién es Dios, qué ha hecho Dios por nosotros, qué hace por nosotros, qué va a hacer por nosotros. Todas estas cosas son sumamente importantes. Dice aquí que nosotros tenemos tantos beneficios de conocer a Dios, de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Dice, en Cristo tenemos todos los beneficios de conocer a Dios. Por ejemplo, la salvación. Cristo nos ha salvado. ¿Cómo es esto de la salvación? ¿Por qué decimos que somos salvos? ¿Por qué? Bueno, porque ya nosotros en Cristo Jesús sabemos que Dios lo envió a Él. ¿Para qué? Para que Él pague por nosotros nuestra salvación y nos compre y nos redima. Amén. Y ahora somos redimidos. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice aquí que tenemos la bendición de este beneficio de la salvación, pero también tenemos el beneficio de la adopción. Dios nos adoptó a nosotros como sus hijos. Amén. Nosotros somos adoptados como hijos. Amén. Como hijos de Dios. Tenemos también el perdón de Dios. Quiere decir que somos adoptados como hijos porque fuimos perdonados por Dios todas nuestras culpas. Nosotros no teníamos ningún derecho a nada y entonces Cristo vino y pagó por nosotros nuestras culpas. Amén. Y ahora nosotros somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué más dice aquí? Tenemos también el beneficio de la visión. Ahora tenemos visión, ahora sabemos, conocemos a Dios, lo vemos por su santa palabra. Amén. Y también tenemos los dones del Espíritu. Amén, que es maravilloso, hermanos, los dones del Espíritu Santo sobre nosotros. Ahora, nosotros como nuevas criaturas tenemos cosas que a veces ni nos imaginamos, hermanos, lo que somos. Pero también tenemos poder para hacer la voluntad de Dios. Quiere decir que ahora nosotros, en esta nueva vida que Dios nos ha dado, nosotros tenemos poder sobre el pecado, poder sobre el mundo, poder sobre el diablo, sobre todas las cosas. Nosotros tenemos poder para hacer la voluntad de Dios. También otro beneficio que se habla es de la esperanza, de la eternidad con Cristo. Tenemos todas estas maravillas, amén, que las tenemos en Cristo, en estos lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo nos dice este verso? Dice, el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos todas estas bendiciones. Tenemos todos estos beneficios, amén, de conocer a Cristo. Y dice aquí, en los lugares celestiales en Cristo. Los lugares celestiales en Cristo. Nuestra herencia en el cielo ya está segura. Mucha gente se burla, se cree que se burla de nosotros. Cuando nos dice, ustedes se creen que son salvos. Ustedes hablan de eso como que ya lo tienen. Pero es que ya lo tenemos. Es que por la fe nosotros tenemos todo eso ya. Es que ya Dios pagó por nosotros, amén, nuestras culpas, amén, y nos ha dado eso, y ya lo que Dios nos da es de nosotros. Eso nadie nos lo puede quitar. Ahora, lo que no podemos nosotros es descuidar eso, descuidar nosotros nuestra relación con Dios. Pero ya nosotros tenemos esa seguridad en Cristo, amén. Dice, nuestra herencia en el cielo ya está segura y nosotros, si perseveramos hasta el final, recibiremos la herencia. Quiere decir que eso es de nosotros ya Dios nos lo ha dado. Dice aquí, porque nos escogió, en el verso 4, en Él. Nos escogió en Él. Aleluya. Según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Aleluya. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. ¿Qué es todo esto que nos está diciendo aquí, hermanos? Son cosas sumamente importantes y que tienen que ver directamente con nosotros, con nuestra salvación, con nuestra doctrina, con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros predicamos y enseñamos continuamente. Amén. De que Él nos escogió en Él, nos escogió en Cristo. Dice, no lo merecíamos, somos salvos por su misericordia. Voluntariamente Cristo pagó nuestro rescate. Voluntariamente Cristo pagó nuestro rescate. Amén. Ahora, he traído algo aquí también que me llamó mucho la atención por venir de este personaje tan conocido, el pastor MacArthur. El pastor MacArthur, que es un calvinista, amén. Sin embargo, aquí tiene que reconocer y tiene que entender. Miren lo que nos dice aquí con relación a este pasaje. Dice, la elección o predestinación no anula la responsabilidad del hombre para creer en Jesús como Señor y Salvador. Esto es muy, pero muy importante, esta aseveración. Dios nos lo ha dado todo, ha pagado por nosotros, nos ha comprado, nos ha redimido, ha inscrito nuestro nombre en el libro de la vida y por fe nosotros tenemos todas esas seguridades. Amén. Ahora bien, ¿qué nos está diciendo aquí este varón? Nos está dando una enseñanza sumamente valiosa. El que nosotros hayamos recibido todo esto de Dios no quita nuestra responsabilidad, amén, de creer en Jesús como Señor y Salvador, porque dice la palabra de Dios que de tal manera Dios ha amado al mundo para que todo aquel que en Él cree, quiere decir que hay una cosa que nosotros tenemos que hacer. No es que fuimos salvos porque que Dios nos tenía salvos desde antes de la fundación del mundo y ya nosotros no tenemos que hacer nada aquí, que pase lo que pase, nosotros somos salvos. Nosotros tenemos que creer. O sea, esa es una parte que nosotros tenemos que hacerla, pero solamente creer, no es que tenemos que pagar, no es que tenemos que hacer un ejercicio especial, ni un sacrificio, ni un esfuerzo nuestro personal. Eso está todo pago. Es completamente pago, pero es al que cree en Cristo y le sigue. Eso es seguro, que está seguro, que tiene su salvación asegurada, pero tiene que creer en Cristo. Y creer en Cristo implica creer en sus palabras, creer en sus enseñanzas, creer en su doctrina, creer en sus mandamientos y hacerlo y vivirlo atrás de él, seguir sus pasos. Eso es todo lo que tenemos que hacer. No es nada difícil, porque ya lo difícil Dios lo hizo por nosotros. Eso es cierto, pero como dice aquí, este propio calvinista se le va a esta, porque no es un calvinista tampoco recalcitrante. Él entiende esta parte y dice, no, pero cada persona para recibir esa elección, esa predestinación, tiene necesariamente que creer en Cristo Jesús. Y ahí es que está la salvación, porque eso es lo que dice la palabra. Amén. Pero dice aquí, nos predestinó, nos dio un destino de antemano. Aleluya. Dice que en la ley romana los hijos adoptados tenían los mismos derechos y privilegios que los naturales. Es decir, cuando alguien adoptaba a una persona, a una muchacha o a un muchacho o a una persona, aunque fuera adulto, ya a esa persona le tocaban los mismos privilegios, los mismos derechos que los hijos naturales que habían tenido. Así que nosotros, eso es lo que quiere decirnos a nosotros, que nosotros somos adoptados. Nosotros somos adoptados. Amén.
A veces hay personas que se enojan o que se sienten mal cuando le dicen, tú eres un adoptado de alguien, a ti te crió alguien y fuiste adoptado por esa persona. O sea, no tiene los mismos privilegios que el que es de forma natural, pero no, en Dios nosotros no tenemos que acomplejarnos por eso, porque nosotros somos adoptados y sabemos que Dios hizo mucho, mucho para adoptarnos a nosotros y para salvarnos. Ahora somos salvos porque Él nos compró, Él pagó por nosotros. Ahora, ¿qué dice en el verso 6 la palabra? Aquí nos enseña y nos dice que fuimos adoptados, que fuimos comprados por su sangre. Amén. ¿Para qué? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aleluya. En el amado, en Cristo, Dios nos hizo aceptable. ¿Pero para qué? Para que alabemos la gloria de Dios. Amén. Para que alabemos, para que le bendigamos, para que lo honremos, para que lo glorifiquemos. A veces alguien entra a nuestros cultos y nos ve tan exaltados, tan contentos, tan felices, cantando, alabando a Dios. Amén. Pero es porque nosotros fuimos salvados para eso. Hay una fuente de agradecimiento muy grande en nosotros que provoca eso también, que estimula esta misión para la que nosotros fuimos salvados. Amén. Para que, dice aquí, para alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros hemos sido salvados para esto. Y así, rapidito, pues, seguimos avanzando. Amén. En este día que Dios nos ha dado una ocasión maravillosa para que nosotros podamos, pues, aprender y crecer en su santa palabra. Aquí en el verso 7 nos da, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y todo gira alrededor de lo mismo. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Esa redención, esa predestinación que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios planificó esto porque Dios sabía todo lo que iba a pasar con su creación, con la humanidad. Y entonces, pues, de una vez entró eso en el plan de Dios, de que una vez se perdía la humanidad, pero Él iba a tener la forma de rescatarlo de una vez. Amén. Y en este caso, pues, nos da aquí dos verdades muy grandes. Nos dice aquí de la redención. Nos dice aquí en el verso 7 que tenemos redención por su sangre, por la sangre de Cristo, y que tenemos también perdón de todos nuestros pecados. Amén. Y aquí escribía algo que decía, dice, la redención era el precio que se pagaba para libertar a un esclavo. O sea, por eso se habla aquí de redención, de redimir, de redimir. Cualquier persona podía ser redimida, amén, de la esclavitud, que ya hemos dicho en otras ocasiones, por ejemplo, en el Imperio Romano, de lo que estamos hablando en ese periodo, amén, en que se escribe esta carta y en que todo el ambiente que hay, donde quiera que se movió el apóstol Pablo, era territorio del Imperio Romano. Se podía libertar a un esclavo, porque recordemos que el 33% de la población del Imperio Romano era esclava, el 33%, y aún más del 33%, pero cogemos un número redondo, más fácil de recordar. Quiere decir que es una inmensa cantidad de gente esclavizadas que había, pero el que tenía recursos o alguien que tuviera recursos para libertarlo pagaba por ese individuo el rescate y así ya estaba libre de nuevo. Amén. Por eso Dios manda al apóstol a que haga estas comparaciones por medio de su Santo Espíritu, escribiendo el apóstol Pablo
nos da esta definición de cómo nosotros éramos esclavos de allá del mundo, amén, y ahora Dios nos ha redimido para su gloria, para la alabanza de su gloria. Pero dice más, dice perdón, habla aquí del perdón de nuestros pecados. Dice, en el Antiguo Testamento se perdonaba a los pecados de los individuos por el derramamiento de la sangre de un animal. Y cada vez que una persona cometía un pecado, derramaban la sangre de ciertos animales y ahí se compensaba y se perdonaba ese pecado. Esa era una promesa que Dios había hecho, porque esto era un símbolo, una sombra de lo que Cristo iba a hacer. Entonces vino Cristo e hizo un solo sacrificio por todos los pecados y por todos los pecados de toda la humanidad. El sacrificio de Cristo es único y valedero para todo. Todo el que crea tiene derecho. Amén. Porque Dios le ha dado ese derecho. Amén. De esa misericordia de Dios para con nosotros. Así que donde quiera que estemos, hemos de tener pendiente esto. Nosotros estamos llamados, amén, a anunciar esto, a enseñarle esto a otros. Nosotros hemos sido redimidos y perdonados por Dios. Ahora, esa es una herencia gloriosa que Dios nos ha dado en el cielo. Y tenemos que anunciar esto para estimular a otros a que también busquen del Señor, porque la puerta está abierta, el camino está abierto, el camino está dispuesto para todos. La salvación no es exclusivamente para alguien, para uno. Dios murió por todo, dice la Biblia. Y lo podemos ver en otros libros que dice que Cristo murió por todos nosotros. Amén. Para salvar a todo aquel que cree. Y todo el que cree y viene y le busca, tiene derecho a esta salvación, a esta redención, porque Dios lo hace, Dios lo da. Dice el verso 8, dice, ¿qué hizo? Y bien, sigue una continuación del 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Gracia es el favor voluntario y amoroso que Dios da a los que le creen. Gracia es el favor. La gracia es un favor de Dios. Es un don gratuito de Dios. Amén. Esa gracia no se logra por ningún esfuerzo moral, ni religioso, ni filántropo, sino que es el fruto de la misericordia de Dios para aquel que le cree a Él. Eso es todo. Lo que hay que hacer es creer. Ahí es que está el secreto. Claro, cuando decimos que creemos en Dios, lo estamos aceptando y aceptando todo lo que Él enseña, todos sus mandamientos, todas sus enseñanzas. Y le estamos también siguiendo por fe cada día. Amén. A Él. Así que ese amor que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. La inteligencia viene porque Dios nos ha ayudado a ser inteligentes. Dios nos ha ayudado, nos ha dado esa inteligencia y eso se lo pedimos. Y Dios cada vez pues está ahí con nosotros para ayudarnos. Ahora dice el verso 9 y 10, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. Amén. Dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aleluya. Ese plan grandioso de Dios era un misterio que Dios tenía ahí reservado para descubrirlo a lo último. Amén. Así que dice ese misterio de reunir todas las cosas en Cristo. Todas las cosas en Cristo. En Cristo Dios derribó las enemistades y formó un pueblo que se llama la iglesia. Aleluya. La iglesia que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos regirá todo según
su voluntad. Dios va a regir todo, todas las cosas en la dispensación de los tiempos, porque todo tiene su tiempo. Y ahora estamos en la dispensación de la gracia, la puerta abierta. Amén. Para que todo el que quiere entrar, que entre. Todo el que se quiera salvar, ahora se puede salvar. Ahora la puerta está abierta. Amén. Pero va a cambiar esta dispensación. Va a llegar otra dispensación, que es donde ya Cristo va a tener todo, gobernándolo Él directamente, y todos los demonios y toda oposición va a estar presa en algún lugar específico donde Dios lo va a dejar allí. Amén, para que no molesten. Bendito sea Dios para siempre. Y dice el 11, agrega más, dice que viene del 10 también, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, dice el verso 11, habiendo predestinados conforme al propósito, aleluya, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aleluya. ¿Quién le pregunta a Dios por qué hace esto? ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué determinaste esto? Dios es soberano y Él manda y gobierna según su voluntad. Aleluya. Dice, ya redimidos y perdonados, no importa lo que el enemigo quiera hacer con nosotros. No importa los ataques que vengan del enemigo. Si ya usted está redimido en Cristo, usted está seguro. Esto no es una aventura que vamos a ver si nos salvamos. No, esto es algo que ya Dios lo determinó. Y si usted se mantiene ahí, en esa fe, creyéndole al Señor, amén, siguiendo sus pasos, nadie le hace perder su salvación. Esto es algo seguro que Dios nos da. Esto no es algo que hay que dudarlo. Bendito sea Dios para siempre. Para nada, amén. Para nada absolutamente. Por eso dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Vuelve a repetirnos esto. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. En el verso 6 lo habíamos leído, pero aquí vuelve a recalcárnoslo de nuevo, que nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria. Amén. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. O sea, habla aquí el apóstol hablando del pueblo judío que tenía ya su esperanza hecha y puesta en Dios. Amén. Así que ellos fueron los primeros. Bendito sea Dios para siempre. En Él también, dice el apóstol aquí, dice en Él también ustedes, los gentiles, amén, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ustedes que antes no estaban en esto, pero que ahora son pueblo de Dios, dice el apóstol, porque han creído. ¿Se da cuenta, hermano? No es que la salvación vino y se la dio Dios a uno, que Él quiso dársela nada más y se la negó a otro. No, es una doctrina muy errática. La salvación es para todo aquel que cree. Todo aquel que cree en Cristo. Por eso Él es bien claro. Dice ustedes, dice en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados, amén, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Otra vez, aleluya. Por tercera vez nos narra aquí para qué nosotros hemos sido salvos.
Ahora, algo aquí muy interesante que jamás debemos pasar por alto. Aquí nos dice el apóstol que ya nos ha dicho que Dios derribó todas las enemistades y que formó un pueblo de todos los bandos, pues formó un pueblo, la iglesia. Amén. Pero ahora nos dice que nosotros, los creyentes, los que creímos en Cristo y que estamos en este mundo, Dios nos ha estampado, como se estampan los caballos y las vacas, los animales, para que tengan una marca, una señal de que son propiedad de alguien, de la hacienda fulano de tal. Amén. Esa marca indica que eso es ajeno, ese animal, que tiene su propio dueño. Por eso se le puso una marca. En el griego, pues se llama el arrabón. El arrabón, esa marca que se le pone, ¿verdad?, a ese animal. Pero ¿qué ocurre aquí? Aquí nos dice de las arras del Espíritu. La marca que Dios nos ha puesto es la arra de su Santo Espíritu sobre nosotros. El que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo. El que no está sellado por el Espíritu Santo no es de Cristo. Cada uno de nosotros, cuando cree en el Señor, eso es parte del misterio divino. Dios nos sella. Dios nos pone un sello, una marca, amén, con el Espíritu Santo. Es intocable. Ya ese es ajeno. El diablo no lo puede tocar ni nadie más. Bendito sea Dios para siempre. Por ello, hermanos, nosotros tenemos que prestar atención a esto, a nuestra relación con el Espíritu Santo. Ningún creyente que no tenga relación con el Espíritu Santo está seguro, porque no está sellado. Así que hay que buscar eso por donde quiera, cueste lo que cueste. Hay que buscar esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y Dios la da gratuitamente también, sin ningún esfuerzo, nada más que buscándolo y creyéndole al Señor. Y por último, hermanos, amén. Dice en los versos 15 al 23, nos dicen, amén. Dice, por esta causa, yo también, habiendo oído de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones delante de Dios. El hombre orando, clamando a Dios, presentando ese pueblo, dando gracias a Dios por ellos y pidiéndole a Dios que lo mantenga así firmes y fuertes cada día en el Señor. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que cada día Dios pues le esté dando mayores conocimientos a su pueblo. Esa es una oración que tenemos que estarla buscando. Cada día necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo lo crecemos? ¿Cómo lo hacemos? En esto, estudiando la palabra de Dios. No hallándonos los estudios que son largos ni que son aburridos, sino que es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es vida. Amén. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él les ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Así que esto hay que valorarlo. Dios quiere que nosotros valoremos nuestra salvación, lo que Dios nos ha dado, esa herencia gloriosa, esa maravilla que Dios nos ha dado, lo que Dios nos tiene para nosotros en el cielo, que una vez nos compró, amén, pagó por nosotros, pero también nos ha preparado un lugar especial a todos nosotros. Dice Cristo en San Juan 14, dice, voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Así que tenemos herencia en el cielo. Y dice el 19, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Y recalca esa parte. ¿A cambio de qué somos salvos? Somos salvos porque creemos en Cristo, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Aleluya. Dios que resucita a Cristo, lo levanta de entre los muertos,
aleluya, lo sienta a su derecha allá en el cielo. Dice la Biblia que allá está Cristo sentado a la derecha del Padre, intercediendo por su iglesia aquí en la tierra, intercediendo por cada uno de nosotros. Cada vez que el diablo lleva acusaciones ante Dios contra nosotros, Cristo inmediatamente intercede por nosotros, porque es nuestro abogado allá en el cielo y está intercediendo por nosotros para defendernos delante de Dios. Amén. Dice, y sobre todo principado, Dios lo ha sentado a la derecha allá y está sentado sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo el Señor Jesús, aleluya, está por encima de todo principado, ya sea en el cielo, en la tierra, donde quiera que esté, ya sean santos o no santos, ya sean demonios, ya lo que sea, Cristo está por encima de todo. Amén. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza de la iglesia, aleluya, y nosotros somos el cuerpo de Cristo, amén. O sea, somos el cuerpo, somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Qué implica todo esto? Que el cuerpo, los miembros que componen el cuerpo tienen que estar unidos para que la cabeza lo guíe, para que la cabeza lo bendiga, para que la cabeza lo dirija. Todo el cuerpo está unido. Amén. Todos los miembros del cuerpo están unidos. Por eso la iglesia no puede estar desunida. La iglesia, para ser iglesia, hay que estar unido a ese cuerpo. Amén. En Cristo Jesús. Hay que ser parte de la iglesia para uno tener derecho a lo que la cabeza hace por nosotros. Y la cabeza es Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga en esta preciosa noche. Vamos a darle gracias al Señor por este estudio que Dios nos ha permitido desarrollar, y ya sabemos, cualquier pregunta, pues estamos también dispuestos siempre. Yo sé que los hermanos han tomado notas de todo, y cualquier comentario, pues ahí estaremos también para recibirlo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga a todos. Padre, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos porque nos ha dado la oportunidad de poder, usando esta plataforma, Señor, entrar en estos estudios para edificación de nuestras almas. Bendice, Señor, a tu pueblo, anima a tu pueblo a que nos esforcemos cada día por esta salvación, a que valoremos, Señor, lo que tú nos has dado, lo que tú has hecho por nosotros, Señor, que lo valoremos de verdad y nosotros pues lo anunciemos a otros que ahora tienen la oportunidad también de alcanzar lo mismo que nosotros hemos alcanzado en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por todo. Bendito sea tu nombre para siempre, y bendice todo tu pueblo, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito es el Señor. Amén.